Bienvenidos a nuestro devocional institucional. Es un placer para nosotros que sea parte de estos tiempos que nos acercan más al Señor y que sin duda nos enseña acerca de su palabra. Quiero animarle a usted que está en su oficina frente a una computadora o dispositivo móvil a que pueda reservar este tiempo y estar completamente enfocado en el estudio de la palabra de Dios que vamos a estar desarrollando esta mañana. Quiero que ustedes puedan acompañarme a leer Mateo 5, versículo 14 al 16. Dice de esta forma: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vea vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que Mateo 5, versículo 14 al 16 nos reta. Y tiene que ver mucho acerca de nuestro servicio también hacia los demás. Poder iluminar la vida de otros. Oremos para que el Señor pueda bendecir este tiempo. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que nos das de podernos reunir un viernes más a través de este tiempo del devocional. Rogamos para que tu palabra expuesta sea un mensaje oportuno para nuestras vidas y que sin duda también podamos generar cambios y que tú también nos estés utilizando a través de nuestros dones, de nuestros talentos, Señor Dios, al servicio de esta comunidad y todo el cuerpo de Dios docente, estudiantes, que también podamos ser ese reflejo a través de nuestro actuar, Padre Santo. Te rogamos por esta oportunidad. Te pedimos por cualquier necesidad y te pedimos también, Dios, por esta institución para que tú permitas que siga avanzando y creciendo, Señor Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero invitarle a que pueda compartir esta información acerca del link para que se puedan conectar otros a través de la sesión de Zoom. Y si usted nos está viendo a través de Facebook, también compartir esta publicación. Sean bienvenidos, que podamos disfrutar de este tiempo. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós y al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, y Él puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Y su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios,
siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender sus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, y Él puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Y haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey.
Esto es la DCU en un minuto. Este jueves 10 de marzo, la DCU, en compañía de la BRIPS y a través de la Dirección de Proyección Social, sostuvieron una reunión con la Junta Directiva de las Asambleas de Dios, con el objetivo de socializar el programa de becas Proyecto Moisés. Este martes, la DCU formó parte de la comitiva que visitó el municipio de Victoria en el departamento de Cabañas. El viaje tuvo como objetivo conocer de primera mano el programa Transforma Cabañas de la Iglesia Auditorio Cristiano. La DCU será la encargada de realizar el componente espiritual de este proyecto integral que la universidad estará ejecutando. Por último, deseamos invitar a todas las empleadas de nuestra amada universidad a que puedan asistir a nuestra segunda reunión de Hermanas de Fe, que se llevará a cabo este martes 23 de marzo. Les esperamos. Dios les bendiga. Tengan todos muy buenos días. Vamos a este tiempo de reflexión. Siempre es un privilegio el que podamos tener esta oportunidad de parte de Dios para reflexionar. Y hemos estado haciendo esta reflexión en la vida de Moisés, hablando de esta serie Quebrantado para Servir. Veíamos anteriormente cómo Moisés tuvo la oportunidad de ser sacado del agua en medio de una crisis de su nación porque eran esclavos de los egipcios, pero fue rescatado para ser parte de la familia real. Y Dios le da la oportunidad a la mamá de Moisés de educarlo, pero con todos los lujos del palacio y todas las capacidades que Dios le había dado. Vemos cómo Moisés también fue sacado de toda esta comodidad, de este lujo, y lo vimos la semana pasada, cómo él estaba en el desierto de Madián, pasando sus segundos 40 años en el anonimato. Vamos entonces a hablar ahora de sus últimos 40 años de vida, hablando acerca del propósito del quebrantamiento. Le pido por favor entonces que me acompañe. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija. Vamos a aprovechar también la oportunidad para orar por lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Es importante que también cada uno de nosotros podamos estar clamando a Dios, porque el ser humano puede encontrarse con Él, porque solamente así va a poder encontrar la paz. Acompáñenme en oración. Amado Señor, queremos entregarte este tiempo, nuestros corazones y toda nuestra atención para escuchar tu voz. Enséñanos, Señor. Y oramos también de una forma muy particular por lo que está sucediendo en estos países, en Ucrania, en Rusia. Te pedimos, Señor, que tú intervengas, que ellos puedan tener la oportunidad de escuchar el mensaje de las buenas noticias de salvación, que su vida pueda ser transformada. Oramos, Señor, no solamente por una paz terrenal, oramos también por un encuentro personal contigo. Oramos por nuestros hermanos, por las iglesias que están allá, para que tú también les fortalezcas y puedan ser instrumentos tuyos, que en este momento puedan dar atención y ser de bendición para todas las personas que están a su alrededor. Gracias, Señor, te damos por lo que también estás haciendo en nuestras vidas y estamos dispuestos en este momento a escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quisiera pedirles, por favor, que vayamos al libro de Hebreos, que menciona un poco acerca de la vida de Moisés. En esta galería de la fe aparece una descripción. Pero quiero, por favor, pedirle que en Hebreos 11:27 leamos lo que se habla específicamente en una etapa de la vida de Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y vamos a ver entonces en esta oportunidad, dentro de estos últimos 40 años, ya Moisés tenía 80 años y él tuvo 120 años de vida. Vamos a ver tres etapas, digámoslo de esta forma. No tenemos el tiempo, quisiéramos entonces ahondar muchísimo más en diferentes escenas que nos muestran a un Moisés ya siguiendo la voluntad de Dios. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí quisiéramos resaltar tres cosas acerca de Moisés en esta última etapa de su vida. En primer lugar, vamos a hablar de un Moisés renovado, alguien nuevo, alguien con otro brillo, alguien con otra mentalidad, con otro propósito, con otra visión.
Así encontramos a Moisés después del tiempo que estuvo en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, estando con su familia, 40 años en el anonimato. Posteriormente a esto, él tuvo un encuentro con Dios. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de este evento cuando él ve la zarza que no se consumía y Dios entonces le hace el llamado para sacar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. En ese sentido, cuando el fuego de la zarza, no sabemos si se terminó, pero cuando él ya no estaba enfrente de la zarza y cuando la voz de Dios se quedó en silencio en medio de ese desierto, Moisés tuvo la capacidad de tomar una decisión. Y la decisión de Moisés fue obedecer la voz de Dios. Determinadamente, él toma las palabras de Dios y confía en lo que Dios le estaba diciendo, porque el respaldo que Dios le daba era que Dios iba a estar con él en cada cosa que pudiera emprender. En ese sentido, Moisés pudo haber tomado otro tipo de decisión, pudo haber ignorado la voz de Dios, pero él toma la decisión de seguir el camino que Dios le estaba trazando. En muchas ocasiones podemos pensar en muchas personas que han tenido un encuentro espectacular del tipo de esta zarza ardiente con Dios y han tenido la oportunidad de reaccionar posteriormente a ese encuentro que han tenido con Dios. Muchas personas, tristemente, han vivido posteriormente a estos encuentros como que si nada hubiera pasado. Y quizás podemos pensar en personas que tuvieron algún milagro de sanidad. Podemos pensar en gente que estaba orando por un trabajo y Dios se los dio. Podemos pensar en personas que tenían un problema económico y Dios se los resolvió y ellos reconocen el papel de Dios en cada una de estas pruebas, pero posteriormente cuando el problema es resuelto, le dan la espalda a Dios. Y tenemos que ser muy honestos en este sentido y pensar cada uno de nosotros si somos del porcentaje de personas que regresamos en agradecimiento buscando decirle a Dios, es por ti que yo he logrado esto. Somos nosotros, porque esto se muestra en el Nuevo Testamento cuando 10 leprosos fueron sanados por Jesús, pero solamente uno regresa para agradecerle. Y quizás es interesante que Moisés toma la decisión de decir sí a la voluntad de Dios y de entregarse por completo, pase lo que pase, a lo que Dios le estaba planteando. Moisés no tenía la idea de todo lo que iba a venir como resultado de esa decisión. Recordemos que Moisés solamente acepta el llamado de Dios y él no podía ver al ejército de Egipto siguiendo al pueblo de Israel, acercándose cada vez más cuando ellos estaban a punto de pasar el Mar Rojo y detrás de ellos estaba el ejército. Moisés no podía ver otro tipo de escenas que iba a experimentar como cuando iba a salir agua de la roca, cuando iban a estar celebrando que Dios les había dado provisión, cuando Dios mandó maná que cayera del cielo. Al ver cada batalla que Moisés iba a liderar para poder vencer, todas estas cosas Moisés no las podía observar. Él no podía ver cuando iba a tener la oportunidad de subir al monte para recibir las tablas de la ley. No podía, al tomar esta decisión y al actuar en fe, no podía ver más allá de un pueblo rebelde que había construido un becerro de oro. Estas cosas no eran parte de un plan que Dios le entrega a Moisés de manera explícita, diciéndole esto y esto y esto es lo que va a suceder en tu vida. Él simple y sencillamente toma la decisión de obedecer a Dios, de consagrarse a Él para hacer su voluntad. Y en ese sentido, vemos a este Moisés renovado porque sus fuerzas no dependían de sí mismo como fue en sus primeros 40 años. Ya el paso por el desierto había preparado el corazón de Moisés para que Moisés estuviera haciendo solamente la voluntad de Dios. Al salir de Madián, él no le cuenta a su suegro todo lo que había pasado, todo lo que Dios le había dicho, y podemos especular que la razón por la que no le dijo estas cosas a su suegro era porque quería demostrarlo en la práctica,
porque ahora tenía una nueva oportunidad de hacer lo que Dios había preparado para su vida como parte de su propósito. Así que creemos nosotros que es mucho más beneficioso que las personas puedan ser bendecidas con nuestras decisiones en la práctica, porque a veces somos especialistas en distinguirnos por hablar de Dios, pero no somos especialistas en compartir lo que Dios ha hecho por medio de nuestra vida en las acciones diarias, por nuestra fe. Y este es el reto por el cual también Moisés aparece en esa galería de fe, cuando en este versículo que leíamos al principio, resalta que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, sin conocer todas estas cosas. Él se dedicó a confiar en el papel que Dios tenía preparado para él. Así que Moisés va con Faraón. Él forma un equipo con Aarón, su hermano, con Miriam, su hermana, y está continuamente llegando a Faraón, dándole el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Y ustedes recuerdan que Dios permite que todas estas plagas lleguen a los egipcios, y se endurece el corazón de Faraón hasta que al final Dios permite que Faraón libere al pueblo de Israel y salen con mano victoriosa, celebrando la liberación que Dios le dio al pueblo de Israel. Así que Moisés renovado era un Moisés obediente, era un Moisés confiado, dependiente de Dios para una gran misión. En segundo lugar, quisiera que pudiéramos hablar acerca de Moisés en acción, porque el liderar a todo el pueblo de Israel para esta salida tan, la palabra que es utilizada al describir la cantidad de personas era como un enjambre. Esto era algo increíble. Le pido por favor que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 12 y veamos lo que dice en el versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentiles y ovejas y muchísimo ganado. Así que la cantidad de 600,000 hombres nos da una cantidad aproximada, si podemos sumar a las mujeres y a los niños, de 2 millones de personas. En realidad, incluso no solamente habían israelitas, sino que también egipcios y gente de otra nacionalidad. Se menciona que también acompañaron esta salida y se hicieron parte del pueblo de Israel al ver cómo Jehová era el Dios verdadero. Así que vemos a Moisés en acción, alguien que fue preparado sus primeros 40 años con mucho conocimiento intelectual, en estrategia militar, en conocer cultura. Vemos cómo Dios transforma su carácter en la soledad, en el anonimato, y ahora él estaba en acción, guiando a todo el pueblo de Israel para llevarlo entonces a la tierra prometida. Moisés, estando en acción, fue de bendición para el pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 20, cuando dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego. Así que este Moisés pudo guiar al pueblo no solamente para salir de la esclavitud, sino también para poder ver quién era Dios. Israel era guiado por una nube en el día y por una columna de fuego de noche. Dios les mostró a todos su presencia, su compañía. Él quería darles una seguridad constante y de una forma palpable se hacía presente para poderles guiar. En el Salmo capítulo 105, versículo 39, se menciona cómo se extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Así que esto era como
un sol y un escudo. Era como una forma de demostrar su presencia de manera palpable. En Salmos capítulo 84, versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Había de parte de Dios la intención de utilizar a este líder, a este caudillo, para poder mostrarle a su pueblo quién era él. Y de una forma milagrosa, Dios les enseña a ellos que iba a darles seguridad, que iba a proveerles, que iba a ser alguien cercano. Y esto es impresionante porque Dios ocupa a Moisés con todo su recorrido, con todo su contexto, para ser de impacto a toda una nación. Estamos hablando no de algo sencillo, de algo que no deba tomarse en cuenta, sino que reflexionando acerca de esto, cuando una persona es obediente a la voluntad de Dios, Dios le puede ocupar hasta donde no se imagina. Porque la cantidad de personas que fueron impactadas, que pudieron tener un encuentro con Dios fue increíble. La idea de Dios para trabajar en la vida de Moisés era que él posteriormente iba a ser la persona que iba a acercar al pueblo de Israel por su obediencia para tener un encuentro con Dios. Y sabemos que esto es algo muy personal, pero no podemos dejar a un lado que hay personas que conectan a las personas con Dios por su testimonio, por la manera en la que tienen fe en lo que Dios va a hacer. Porque cuando Dios obra en la vida de una persona, lo hace porque quiere hacerle útil, quiere hacerle un instrumento de bendición para otros. Nuestra universidad en realidad busca que los profesionales que puedan ser formados en nuestras aulas puedan salir como profesionales muy preparados en la parte académica, siendo personas que puedan pensar, que puedan generar propuestas de bendición para otros, que puedan comprender que no solamente están creando una máquina para hacer dinero para poder estar bien. No estamos aquí formando una comunidad de gente que está pensando en sí mismo. Nosotros tenemos como parte de nuestra visión y misión personas que piensan en sus semejantes, que buscan cómo bendecirles. Y para eso, mis amigos, mis hermanos, es necesario que nosotros seamos quebrantados. El propósito entonces que Dios tiene para trabajar en nuestra vida y en nuestro carácter es hacernos útiles para sus propósitos. Y Moisés lo estaba haciendo. De hecho, hubieron varios momentos en los que el pueblo de Israel mostró muchas deficiencias de carácter. Pero Moisés pudo responder con gran valor. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, ¿verdad? Ante todo lo que estaba pasando ya para entrar, para atravesar el Mar Rojo, dijo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En este punto, Moisés no tenía idea de cómo iba a ser Dios para sacarlos de este gran problema. Sabemos que lo único que Moisés tenía claro es que Dios iba a hacer algo, que era una situación al límite. Y él estaba en una situación tan mala y el pueblo de Israel estaba en una situación tan difícil que Dios algo iba a hacer. Y esto lo pudo decir porque él en su vida ya había pasado por una situación límite en la cual Dios hizo algo y le demostró que en el momento preciso él iba a aparecer. Por eso tenía la confianza para poderles transmitir seguridad a toda la nación y les anima a estar firmes. Esta es
la indicación que Dios nos da a cada uno de nosotros también continuamente ante los problemas y las circunstancias que puedan estar a nuestro alrededor, ante lo que está pasando en otras partes del mundo, como orábamos por la guerra que está sucediendo en otros países, ante la economía, ante los problemas que pueden llegar a agobiarnos y que incluso puede ser que nos estén afectando para dormir tranquilamente. Dios nos demuestra siempre que va a actuar, siempre nos dice que Él va a hacer algo, que lo que tenemos que hacer nosotros y la parte que a nosotros nos toca es permanecer firmes. La desesperación nos va a acabar, nos va a derribar, va a impedir que nosotros nos pongamos en pie. El miedo nos va a hacer que nosotros nos retiremos, nos confundamos. La capacidad de ser alguien autosuficiente, presumido, nos va a motivar a que hagamos cosas de manera impulsiva, como lo hizo anteriormente Moisés, pero él había llegado ya al punto de enfocarse en Dios y en lo que él iba a hacer. Por eso el llamado que Moisés hace es: ved la salvación que Jehová hará. Pongan su mirada en Dios, como nos anima el Nuevo Testamento a cada uno de nosotros también a poner nuestra mira en las cosas de arriba, a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a tener la claridad de que Dios no ha salido del panorama, que Dios se encuentra en su trono y que Dios va a hacer algo. Él sabía, Moisés no sabía lo que iba a hacer, de la manera en la que Dios iba a actuar, pero sí sabía cuál iba a ser el resultado. El resultado iba a ser que Dios iba a dar la victoria. Por eso les decía, Jehová va a pelear por ustedes. Ahora vemos cómo ese proceso de esos 40 años en el desierto habían hecho mucho en el corazón de Moisés, porque ahora tenía la capacidad para transmitir la visión, para poder animarles a continuar, para decirles que estuvieran fuertes. Y en el capítulo 14 nosotros vemos en el versículo 21 este momento en el que Dios obra y Dios contesta. Dice en el versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Algo sobrenatural, todo un evento que, si usted tiene tiempo, puede ir a Salmo 77 y va a ver cómo también el salmista describe que fue un momento con mucho viento, con truenos, cuando Israel pasa entonces el Mar Rojo. Moisés entonces en acción tuvo la capacidad de darle la confianza al pueblo de Israel y decirle: Dios va a hacer algo. Dios los va a hacer libres. Dios los va a hacer verdaderamente libres. Yo no sé cuál es el problema con el cual usted está lidiando en la actualidad. Yo no sé si usted está luchando contra algún pecado particular, pero de la misma manera en la que Moisés en su encuentro con Dios tuvo la capacidad de afirmar su vida en los principios de la palabra de Dios, de la misma manera, Dios dice en su palabra que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Por lo cual, al pensar en el relato de la vida de Moisés, no podemos dejar a un lado que Dios también día con día está animándonos a permanecer firmes en Él,
pero Dios es quien nos hace libres verdaderamente. Y por eso es importante entonces que pensemos en un Moisés que tuvo la capacidad de ser renovado, que podamos pensar en un Moisés que entró en acción, pero que también podamos pensar nosotros en un Moisés que nos da una lección de vida, un Moisés que aprende cuál es el valor del servicio y lo vive y lo experimenta. Por ejemplo, cuando pasaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel, ellos comenzaron entonces a caminar y a darse cuenta que de repente cuando hay varias personas surgen varios problemas. Y comenzaron a murmurar, comenzaron a rebelarse, comenzaron a quejarse, y se necesitaba entonces de la cordura de un hombre como Moisés para poderles guiar. Y tanto fue el amor que tuvo Moisés por su pueblo que en muchas oportunidades tuvo que interceder delante de Dios por ellos. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 9, versículo 25, que dice: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Y entonces encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo, 40 días orando por ellos para que Dios tuviera misericordia de ellos. Esto es en realidad hacer un servicio, y probablemente los del pueblo de Israel ni estaban enterados de toda la labor que estaba haciendo su líder por ellos. Pero esto lo hacía Moisés porque tenía la confianza y sabía que tenía el acceso para poder platicar con Dios. Y cuando esto sucede, cuando alguien está en contacto con Dios, puede guiar a otros para reflexionar en medio de sus dificultades y que también animarlos a que puedan estar en comunión con Dios. Moisés, por ejemplo, en este caminar con Dios, cuando subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos en la segunda ocasión, dijo en el capítulo 34 de Éxodo, si me acompañan a ver esta escena en Éxodo capítulo 34, vamos a leer el versículo 5, vemos el papel de Moisés. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que en su caminar con Dios, conoce a Dios, se acerca, intercede por el pueblo, proclama. Esta es la teología de Moisés, cómo él le había conocido y cómo él le iba guiando. Es para nosotros en realidad una lección de vida. No podemos tampoco terminar este tiempo sin mencionar que Moisés, por el hecho de ser quebrantado, no se convirtió en una persona perfecta, en una persona que no tuviera ninguna tacha, ningún error. A mayor responsabilidad hay mayor compromiso y es más delicado cometer un error. Los que son llamados a ser líderes son llamados a depender de Dios en todos los aspectos de su vida. Por eso nosotros tenemos como universidad el valor de la integridad, que habla acerca de cómo en todos los aspectos de nuestra vida debemos ser sólidos en vivir los principios de Dios. Y en ese sentido Moisés se equivocó más adelante cuando el pueblo tenía sed. Y él entonces golpea la roca, porque Dios le había dado una instrucción específica que le hablara a la roca, pero Moisés tiene la desobediencia directa en contra de Dios de golpear la roca, y estas acciones podrían perfectamente manifestar que Moisés estaba queriendo ser el centro de atención, tratando de demostrarles que
Por él se estaban desarrollando todos estos milagros. Y probablemente llegó en este punto de su vida a robarle la gloria a Dios y a impedir que la gente estuviera honrando su nombre, porque estaba él mostrando que el pueblo era tan terco, era tan rebelde, que él tenía que estar continuamente haciendo estas cosas. Pero nosotros sabemos que ante esto Dios sigue trabajando en nuestro carácter. No importa cuántos años tengamos, no importa su edad, no importa todo su prestigio que ha alcanzado, sus altos estándares que ha levantado, no importa qué tanto usted haya escalado en la vida. Siempre va a ser necesario que usted esté consciente que necesita estar a los pies de Dios. Siempre va a ser necesario que usted piense que Dios es quien suple todas sus necesidades y que las cosas que pasan en su vida no pasan a causa de usted. Pasan porque Dios en su gracia permite que usted pueda estar bien. Nosotros a veces pensamos que trabajamos duro y que el dinero que tenemos es porque nosotros somos buenos para lo que hacemos. Pero hasta la persona más trabajadora necesita reconocer que el pan nuestro de cada día, Dios nos lo proporciona. Moisés recordó al pueblo de Israel que Dios es el que le da poder para levantar las riquezas y que su vida tenía que estar enfocada en él. Hemos visto en esta mañana cómo Dios tuvo la oportunidad de trabajar en el corazón de Moisés y vemos a un Moisés renovado, cómo sacó a Israel de Egipto. Lo vemos en acción y lo vemos animando al pueblo a acercarse a Dios. Y para nosotros es un ejemplo de vida. Por eso cuando hablamos de el quebrantamiento para poder servir, hablamos de que Dios quebranta a las personas para que podamos nosotros ser efectivos en la misión que Él nos ha dado de vida. De todo esto entonces que vemos en la vida de Moisés, debemos preguntarnos nosotros, ¿para qué Dios entonces ha estado trabajando en nuestra vida? Probablemente le ha estado quebrantando a usted en alguna área. ¿Para qué le ha estado Dios capacitando más que para obedecerle? No conocemos el futuro, pero sí conocemos el resultado y Dios está con nosotros y su palabra dice que ¿quién va a estar contra nosotros? Así que la invitación de esta serie es a que confiemos nuestro futuro en ese Dios que nos está moldeando, en ese Dios que está trabajando en nuestra vida y que podamos también analizar cuáles son aquellas cosas que están limitando nuestra acción de obediencia delante de Dios. ¿Qué está impidiendo que nosotros podamos confiar completamente en nuestra vida? Cuando lo hagamos, Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Pero si nosotros estamos distantes, Dios va a seguir llamándonos. Dios va a mostrar siempre su gran favor para con nosotros. Pero necesitamos estar dispuestos a ser transformados para que nosotros veamos cómo Dios nos usa en bendición para otras personas. ¿Quiere usted ser un instrumento útil para los propósitos de Dios? Permita que Dios actúe en su corazón. ¿Hasta dónde puede llegar a extenderse el impacto de Dios en su vida? Puede llegar verdaderamente muy lejos. Así que, como Moisés fue quebrantado para servir, animamos a toda la comunidad universitaria para que nosotros también estemos muy atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que Él siga actuando de manera muy cercana en cada uno de nosotros? Señor, dejamos en tus manos el control de lo que podamos decidir cada uno de nosotros. Lo sujetamos a ti, Señor. Sabemos que tú estás obrando y que estás cerca. Así que permítenos a nosotros tener la capacidad de ser dóciles, de ser mansos, para que tú nos guíes y que en esa medida podamos nosotros también ser de bendición para otras personas. Oramos, Señor, para que tu voluntad sea hecha y con mucha gratitud, porque en tu palabra nosotros vemos tu gran interés por nosotros. Te bendecimos, te adoramos y te damos muchas gracias, Señor. Por los méritos de Cristo, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con otro tema muy especial, pero siempre pendientes de lo que Dios está diciéndonos, porque nosotros, ante su voz, vamos a ser muy obedientes. Que el Señor les bendiga